Hola, hola Venezuela, les habla el periodista Germán Carías en otra emisión del programa Más allá de la noticia. ¿Y por qué más allá de la noticia? El periodista siempre tiene que ir más allá, tiene que investigar, tiene que llegar al fondo de la noticia. Y hoy acá en Más allá de la noticia pues nos sentimos más que contentos porque tenemos un invitado de lujo. Es el doctor Omar Estacio, un abogado muy reconocido en Venezuela, que tengo entendido, ahorita le vamos a preguntar si es verdad, que tiene el escritorio jurídico de más trayectoria en Venezuela. Fue fundado en 1943. Omar Estacio ha tenido entre sus defendidos, imagínense, personajes como Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, Diego Arria, Alfredo Peña, Antonio Ledesma. Bueno, nos vestimos de lujo con Omar Estacio aquí. ¿Cómo estás, Omar Estacio? Bueno, en primer lugar, Germán, muchas gracias. Me honra mucho esta invitación que me has hecho. Más allá de la noticia, sé que es un programa con una gran lectoría, como dicen los periodistas de la vieja guardia. Y bueno, realmente no voy a desperdiciar la oportunidad que me estás dando para hablar pues, de la manera más amplia de los temas pues, que tú creas que son de interés para tus oyentes, tus televidentes. Así es, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Omar Estacio pudiera estar en otro sitio, escogió estar con nosotros aquí y bueno, vamos a aprovechar eso. Bueno, Omar Estacio, el primer tema que yo quería tocar es porque leí un artículo tuyo en el diario Las Américas que me llamó mucho la atención, sobre todo también por el título que le pusiste, sobre el escrache jurídico, ¿no? Y el escrache jurídico, los venezolanos, todos los venezolanos que están viendo ahorita la entrevista saben que nosotros llamamos escrache porque hubo personas que se pusieron a perseguir a personeros del chavismo y entonces los insultaban mientras estaban en restaurantes o haciendo compras lujosas, este tipo de cosas. La RAE dice que el escrache es una manifestación pública de repudio hacia personeros políticos o hacia administradores. Entonces, cuando le pusiste escrache jurídico, es porque Estados Unidos tiene una manera de que los venezolanos que se sientan aludidos, perseguidos por gente del gobierno que se encuentra en Estados Unidos, pueden denunciarlo. Y es lo que se llama Khashoggi, ¿no? Por eso queríamos empezar. ¿Qué es la prohibición Khashoggi? Bueno, mira, primero que voy a hacer una pequeña acotación en el orden personal. Las cuestiones jurídicas que hablemos, tu amplia audiencia debe entender que no le estoy dando un consejo directamente a nadie en particular, sino Claro, que claro. si ellos van a usar esta idea, lo aconsejable es que se busquen un asesor, un abogado, o directamente vayan a las oficinas del gobierno de Estados Unidos y pidan pues la asesoría, porque no se pongan a hacer las cosas por su cuenta. Y en segundo lugar, una cuestión ya de orden personal, que es muy rápida porque no vinimos a hablar aquí del suscrito, que cuando yo hablo de un tema jurídico no acepto patrocinar judicialmente de ninguna manera el tema de lo que hablo. Entonces vamos a la bueno, no, en febrero de este año, el presidente aprobó lo que se llama la prohibición Khashoggi. ¿Qué es la prohibición Khashoggi? Bueno, es una figura mediante la cual se prevé la negativa o la cancelación de visas a personas, incluidos sus familiares, que hayan violado derechos humanos desde el extranjero, irradiada esa violación en otro país. Para poner el ejemplo que es más pertinente, el caso de Khashoggi, que se ordenó su sicariato desde Arabia Saudita y ese sicariato se perpetró en Turquía. Entonces, eso se ha dado en muchos casos. Aquí mismo en Venezuela, en Estados Unidos, cuando le negaron a los residentes de Miami el derecho a la representación consular. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cerraron el consulado de Venezuela en Miami
so pretexto que unos venezolanos habían amenazado a la cónsul de entonces. Eso lo dijo en aquel momento Chávez y el señor Maduro, que era su canciller. Ahora resulta que el derecho a la representación consular es un derecho humano. Es un derecho humano y así ha sido consagrado pues, por una cantidad de fallos judiciales del Tribunal Internacional que tiene la sede en La Haya, por resoluciones de Naciones Unidas y sentencias internas aquí del derecho norteamericano. Bueno, pero cualquier persona pues, que desde Venezuela, en el caso pues nuestro, le viole cualquier derecho a un ciudadano, tanto en Estados Unidos como en otro lugar, aquí en Estados Unidos. Fíjate, tú puedes ser que un funcionario de Venezuela viole los derechos, porque pues, lo que está pasando ahorita, el derecho a la identidad, el derecho a la identidad es un derecho humano. Yo tengo derecho a aportar mis documentos que digan quién soy. Pues. Cuando un gobierno de una manera maliciosa retrasa la expedición de pasaporte muchas veces por retaliación, bueno, le está violando un derecho humano desde Venezuela a alguien que está, por ejemplo, en España. Y si esa persona o incluso sus hijos llegan a estar en Estados Unidos y esa madeja de violaciones se logra demostrar aquí, la familia de ese violador puede ser deportado a los Estados Unidos y decirle, mire, usted no tiene más visa aquí, se tiene que ir por otro lado. Entonces, claro, es una figura que es un poco odiosa porque estarías castigando a una persona por el hecho de otro. Tú dirás, Andrés Eloy Blanco decía en Diálogo debajo del olivo, no cobrarle a los hijos las acciones del hombre ruin. Y tenía razón Andrés Eloy. Uno no puede cobrarle al hijo lo que puede haber hecho el padre, pero en este caso son casos delicados. Sería el hijo que está enterado y ha conectado de alguna forma las violaciones de su padre, porque resulta odioso decirlo, un muchacho, como hemos visto de manera lamentable en muchas oportunidades, que se dan una gran vibra al extranjero, que escandalizan. Ha habido chavistas, pues que hijos de chavistas connotados que han escandalizado en Madrid. El hijo de un ministro muy importante salió varias veces en una fiesta que cerraba un botiquín y seguían echándose tragos. Bueno, ya ese no es el hijo al cual se refería Andrés Eloy Blanco. Bueno, ya es un señor que sabe que tiene que saber que ese dinero que derrocha tiene un origen ilícito. Entonces allí, según el punto de vista no solamente de este servidor, sino el punto de vista de esta resolución, de esta prohibición Khashoggi, en Estados Unidos tiene el derecho y el deber de expulsarlo de aquí. Mire, usted es hijo del violador aquel y usted no puede alegar que usted no sabe que su papá ha violado, entonces no lo queremos aquí. Entonces aquí fíjate, Omar Estacio, yo quería ahondar un poquito más el nombre porque me gustó bastante el nombre de prohibición Khashoggi, porque como tú bien dijiste, Khashoggi fue ultimado por el príncipe felón de Bin Salam. Y sí. Khashoggi era periodista y era columnista del Washington Post. Entonces le toca a uno como periodista también este tipo de acciones, ¿no? Contra el periodismo y contra la libertad de expresión. Así es. Tengo entendido que uno puede hacer la denuncia a ICE. ICE por sus siglas en inglés es Immigration and Customs Enforcement. Son los que se encargan de la frontera y de la inmigración aquí en este país. Ahí es donde se hace la denuncia, ¿verdad? Sí, hay una línea caliente, como se dice en argot. Ellos sacan un aviso, lo sacan en su portal de internet, donde dicen, esta línea es especialmente para ese tipo de denuncias.
Porque en lo personal, a mí el scratch común y corriente no me resulta simpático por dos razones. Cierto. Primero, porque eso es muy cercano a hacerse justicia por uno mismo. Entonces si a mí se me ocurre una buena tarde que alguien pues es un individuo indeseable, voy y le amargo la vida a él y su familia, lo cual es algo que creo que no hay que alentar, no hay que alentar que la gente se haga justicia por su propia mano, eso es volver a la prehistoria y cosas así. Al Y en viejo este. segundo término, también porque el sujeto activo del scratch, o sea, el scratchador, se expone a la comisión de delitos. Entonces, porque allí hay un lindero bastante borroso de cuando es un simple scratch, que aquí en Estados Unidos no es tan ilegal cuando es una figura pública. Si es una figura pública y usted llega, mire y tal, más o menos esto no es ilícito. Pero si cruzas ese umbral y es una figura privada, entonces puedes estar cometiendo alguna falta de acuerdo con los Estados Unidos. Entonces no tiene sentido decirle a los compatriotas que se sienten irritados con motivos muy legítimos, alentarle eso porque lo está arriesgando a que ellos sean sancionados y sea un cazador cazado. Entonces, bueno, si usted cree que una persona es un indeseable desde el punto de vista jurídico, ético y tal, bueno, busque asesoría y eso en la misma dependencia pública, en ese teléfono caliente que yo cité y la página que cité en ese artículo que tú refieres, bueno, ejerce ese derecho, pero no te expongas a que a lo mejor lleguen y te expulsen a ti a los Estados Unidos. Entonces resulta que tú tienes un motivo muy legítimo que por usarlo mal te causa un perjuicio importante. Entonces no me parece. Tú acabas de decir algo muy importante ahí, porque es verdad lo que tú dices, se veían esos que hacían los scratch a través de videos y que era más un show de las redes sociales. Se veía cómo acosaban a la persona, ¿no? Y Sí, lo que tú estás diciendo es así. Puede ser que el mismo Estados Unidos tome retaliación contra ellos, entonces no es la vía. Pues. No es y además haces del exilio venezolano un exilio antipático para algunos, porque si es un ciudadano está ahí y de repente ve que un señor empieza a insultar a otro, y bueno, ¿y qué le pasa a este? No, es que este señor es uno venezolano. Dice, bueno, vale, pero pues este señor está ventilando esos problemas tan desagradables aquí, bueno, que se vaya para su país, ¿no? Entonces creo que no es una buena acción. De todas maneras, yo la respeto, ¿no? Es decir, que la haga, bueno, pero creo que más efectivo es lo obvio. Por eso escribí ese artículo. Yo voy a dejar aquí en la entrevista, voy a dejar el número telefónico que lo saqué de tu artículo y voy a dejar la página de ICE para que la gente que quiera hacerlo, como tú dices, que busque asesoría jurídica, legal y haga esto. Es una manera más elegante de hacerlo y más profesional. En esa página hacen referencia a los casos que se han dado aquí, que esas denuncias han prosperado. Y dicen los números, mire, expulsamos a 15 ciudadanos de tal país, a 10, ahí lo refieren. Ellos tienen una frase que les sirve como de epígrafe. Dice, no hay refugio seguro. Como diciendo, bueno, mire, aquí ese refugio no es seguro. Entonces, yo creo que es importante la página porque la persona que incluso está en castellano, está en inglés y en castellano. Sí. Entonces uno puede, cualquier interesado, yo no creo en la venganza, creo en el imperio de la ley. Eso de estar vengándose como que si uno fuera el zorro, una cosa no está bien. No. Incluso desde el punto de vista de sanidad espiritual no es bueno. Sí. Así es. Y bueno, entonces yo quería darle ahora que culminamos con esta parte de tu artículo y que está muy interesante y que de verdad yo pienso que esto va a ayudar a muchos venezolanos que tienen una manera de cómo, como tú lo dices, no una venganza, sino cómo quitarse de arriba el perseguidor, ¿no? Para decirlo más elegantemente. Yo quería hablar de Alex Saab, ¿no? Alex Saab para los venezolanos se ha vuelto un tema controversial en el hecho de que desde el 17 de marzo Cabo Verde
dio el sí para que fuera traído a Estados Unidos desde allá, desde Cabo Verde a Les, pero anteriormente un tribunal de Sudáfrica había dicho que no podía ser extraditado. Entonces, yo veo algo aquí. Maduro hizo una apelación, el gobierno de Maduro hizo una apelación a través de los abogados que están allá en Cabo Verde para que esto no suceda. Esto puede prosperar de que no se dé la extradición. Bueno, mira, yo me voy a permitir alterar un poquito el orden de las preguntas que tú me has hecho. Y voy a hablar a futuro. ¿Qué viene en el caso de Saab? Yo creo que lo primero que nosotros los venezolanos tenemos que estar atentos, aquí los venezolanos en general, quizás para activar así como una especie de prohibición Khashoggi, es el tema de los honorarios de los abogados. Allí salió un parlamentario venezolano de la asamblea que preside Juan Guaidó, hablando que el gobierno de Maduro le ha pasado a la defensa de Saab 127 millones de dólares. Wow. Y realmente, sí, y bueno, y fíjate tú que también la prensa ha reseñado que se ha desplegado una campaña muy agresiva, muy activa de prensa, que llegó hasta incluir, por ejemplo, que en Nigeria, que es donde está la sede de ese tribunal multilateral africano, bueno, allí se contrataron esos operadores o esa robótica que llega y manda Twitter y cosas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que ha desinformado más en el caso de Saab es que la defensa se nota que tiene un aparato comunicacional muy robusto, más robusto que el que pueda tener el Estado de Cabo Verde en este caso. Entonces, por eso, en alguna entrevista que yo di en relación con esto, la gente me preguntó algo sobre la materia y yo le decía, mire, lo que pasa es que esas noticias que llegan del caso Saab hay que procesarlas muy bien, porque yo noto que la fuente pareciese que es la defensa de Saab. Entonces, si tú la metes, bueno, en este oficio, y creo que tu padre fue uno de los pioneros en esto, existe el reporterismo judicial, es una especialidad, eso no es el de... Claro. Entonces, allá en Cabo Verde, las emisiones noticiosas del Tribunal de Cabo Verde eran muy esporádicas y muy exiguas, mientras que había un torrente de información que tú no sabías el origen y que lo que tenemos el olfato nos dábamos cuenta que era sesgado. Decía, bueno, por ejemplo, la gente se oye, bueno, porque eso se demora mucho. Es que lo que pasa es que esos son trámites que se demoran. La extradición es un proceso que se lleva un tiempo, y en el caso concreto de Cabo Verde, la normativa establece que las sentencias del Tribunal Supremo o la Corte Suprema se puedan atacar por inconstitucionales ante una Corte Constitucional. Esto de las Cortes Constitucionales existen en algunos países. Aquí en Estados Unidos no existe la Corte Constitucional, pero el control de la vigencia de la Constitución lo ejerce la propia Corte Suprema mediante lo que se llama el control concentrado de la Constitución. En países como Portugal, España, Alemania, Venezuela, Colombia y una cantidad de países más, existe al lado del Tribunal Supremo o Corte Suprema una Corte Constitucional. En el caso de Venezuela, la Corte Suprema o el Tribunal Supremo tiene una sala que se llama Sala Constitucional que ejerce las mismas funciones que ese Tribunal Constitucional de Cabo Verde está conociendo ahora del recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Supremo que ordenó pues, la extradición de este señor. Yo no podría opinar sobre
la viabilidad o la factibilidad de ese recurso constitucional, porque ese recurso no ha trascendido al público, siendo que es una actuación que está accesible al público en general, no ha trascendido por esa misma debilidad comunicacional que tiene el aparato judicial pero de acuerdo con lo que he visto, porque le he seguido la pista a este caso, yo creo que no hay ninguna posibilidad que prospere ese recurso que ejerció la defensa del señor Saab, porque a él se le dieron los derechos fundamentales, pues, que es primero el derecho a la asistencia letrada, el derecho a que lo represente un abogado. Ha tenido más bien exceso de asistencia letrada, hasta el extremo de lo que hablé al principio, que se habla de una fiesta de millones aquí. Y segundo, él ha ejercido todas las apelaciones que ha querido, que ha podido, y ha ejercido. Fíjate que hablas de 127 millones para la defensa, y estos señores le debían 11 millones el gobierno de Nicolás Maduro a la OMS, y por eso no entraban las vacunas a Venezuela. Es increíble. Bueno, por eso es que ese punto me parece muy importante, porque aquí en Estados Unidos los jueces tienen la obligación y el derecho de, en determinadas circunstancias, llamar a los abogados y decirle: usted es el defensor del señor fulano de tal. Sí. Bueno, dígame, primero, cuánto le están pagando. Y segundo, usted tiene que acreditar aquí de dónde están saliendo esos reales. Porque se ha dado el caso aquí, incluso aquí en otros lugares, o sea, no es nada más aquí. Hay una sentencia del Tribunal Supremo alemán que condenó a unos abogados por legitimación de capitales, porque usaban la percepción de los honorarios de abogados como una manera de ingresar ese dinero al torrente financiero de un país. Pero además hay la parte ética aquí, por ejemplo, no es nada más en esa área. Yo voy a poner un ejemplo que uno lo ve con más cotidianidad. Cuando aquí a alguna persona se le fija una fianza para obtener una libertad bajo fianza, el juez en determinados casos le puede decir al afianzado, o sea, al preso: mire, ¿dónde sacó esos reales? Se llama la ley Nablia aquí. Y eso también opera en determinados casos en relación con los abogados. Decirle: mire, señor, usted es un objeto de los honorarios, explíqueme y tal, le tiene una cantidad. Que aquí lo ejercen porque allí hay también hay una línea tenue. La enmienda sexta de la Constitución de Estados Unidos garantiza la asistencia de abogados independientes. Es un derecho fundamental, un derecho humano, el derecho a la defensa, entre otros, contiene el derecho a la asistencia letrada. Yo como indiciado tengo derecho a escoger mi abogado, y si no tengo dinero, por eso es que los estados proveen de defensa pública. Aquí incluso se da el caso en determinadas circunstancias que si la persona no tiene dinero, el defensor que va al tribunal es el defensor público, pero tú puedes nombrar asesores jurídicos que los pague el Estado. Fíjate tú, yo nombro un asistente jurídico de ese defensor que va a las cortes a litigar, y resulta que el asesor, el que le da insumos, lo paga el Estado. Fíjate tú. O sea, entonces los jueces aquí, en Estados Unidos sobre todo, no son tan severos en meterle el escrutinio a fondo del origen, pero sí lo averiguan. Y si hay algo que luce ostensiblemente, ese dinero es producto de la corrupción. Incluso aquí hubo un caso que se dio, en el caso de los llamados narcosobrinos. Exacto. En un momento el juez le dijo a los abogados: mire, ¿de dónde están cobrando ustedes? Entonces ellos buscaron una figura que les solucionó el caso. Buscaron a un señor que hizo mucho negocio con el gobierno de Venezuela, que ganó mucho dinero y que tiene empresas aquí. Entonces él dijo que él iba a pagar los abogados porque bueno,
porque él es un buen samaritano y demás. Él decía que Maduro tenía que estar con la cabeza fresca y tal. Pero entonces, en esas circunstancias, le piden a la persona, bueno, mire, usted tiene dinero como para donar, ¿cuánto cobran los abogados? 1 millón, 2, 3, 4. Déjeme ver su declaración de impuestos. Entonces, le revisan el histórico. Y si tienes una empresa pirata que lo que tiene son $10,000 de capital, te dicen, mira, eso es una mampara que tú pusiste aquí. Entonces, en este caso, al señor de la referencia, lo aceptaron porque él sí tiene empresas aquí, que son empresas pues, que manejan dinero. Entonces, bueno, esas empresas tenían capacidad pues para eso. Pero en este caso, yo creo que vale la pena, porque fíjate tú que ya el señor Saab, y con ello no le estoy negando su derecho a la defensa, porque tiene derecho a defenderse, eso no se le puede negar a nadie. Claro. Pero él ya ha intentado 3 recursos aquí, que van los abogados y incluso invocan que son representantes y no acreditan, no traen una representación. Y se los han negado los 3, pero por otro motivo. Se los han negado porque los jueces han dicho que Saab es un prófugo de la justicia norteamericana y que aquí no existe juicio en ausencia. Que si tú te consideras lesionado, pues, tienes que venir y defenderte, no puedes defenderte por control remoto. Pero ese es lo que viene del caso Saab, pues, sobre todo esa parte es muy importante. Sí, Omar Estacio, vamos a ir un momento a una pausa publicitaria y cuando regresemos vamos a seguir hablando de Saab, porque yo también quiero tocar el punto de que Saab no aparece en el madurismo. Saab viene desde Chávez, cuando él le ayudaba con las casas estas de interés social, esa mampara que tenía el gobierno de la construcción de casas. Entonces vamos a hablar de toda esa historia y de dónde venía eso. Vamos a una breve pausa comercial y en breve estamos de vuelta. En un poquito tiempo estamos de vuelta con ustedes. Cuando usted va a salir, viene una nueva conquista, consiguió una dama que le gusta y va a conquistar, o va a salir con su esposa, o va a ir al trabajo. Usted nada más no tiene que verse como $1 millón. Usted tiene que oler como $1 millón. Y para eso, usted tiene que usar $1 million de Paco Rabanne. Esta es una fragancia que para la persona que la percibe lo va a seducir. Es una gran fragancia, $1 million de Paco Rabanne. ¿Cómo la conseguimos en Estados Unidos? En Estados Unidos usted entra a pacorabanne.com o en amazon.com. Usted tiene perfume, tiene eau de perfume y tiene aftershave para después de afeitarse. Yo le voy a decir algo, si usted compra $1 million de Paco Rabanne, su pareja me lo va a agradecer. Y estamos de vuelta con Omar Estacio y estábamos hablando del caso Alex Saab, que para nosotros los venezolanos se ha convertido en un tema candente. Y quién mejor que un especialista como el doctor Omar Estacio para que nos explique más de todo esto. Y él nos estaba explicando sobre de que él no creía que pudiera prosperar lo que estaba tratando de hacer la defensa de Alex Saab, de que no fuera extraditado a Estados Unidos. Pero también queremos saber un poquito de la historia. ¿Quién es este señor Alex Saab? ¿Por qué se habla tanto de él? ¿Por qué Estados Unidos lo quiere? ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos traerlo aquí? En ese caso, Omar Estacio, ¿por qué es tan importante que Alex Saab venga a Estados Unidos? Bueno, pienso que ya a Saab lo capturaron en junio del año pasado. En todo ese tiempo, él debe haber desmontado, él no, socio, él tiene un socio que también está solicitado por la justicia de Estados Unidos, igualito que él, pues parece que es un socio aparte igual, no es un socio menor, un socio paritario. Bueno, ellos deben de haber desmontado ese tramado para lavar dinero. Seguro vaciaron las cuentas, seguro, no van a dejar los reales ahí y tal. Y es más, hubo en Venezuela un escándalo que no escandalizó quizás como se debía, que hubo una
pugna entre varios sectores del madurismo para reemplazar a Saab, y uno de ellos lo mataron, lo asesinaron. Que fue un señor que cobró una cuestión que es realmente escandalosa. Cobró un anticipo de un contrato con el gobierno en efectivo, $8 millones. Imagínate, eso es una cosa insólita. Insólito. Entonces el hombre se fue con los 8 millones a su casa y tal, y lo persiguieron, lo agarraron, lo desaparecieron, lo mataron, y se comenzó, pues, la prensa a hacer su trabajo, y se determinó que había allí un problema de rivalidad por ver quién ocupaba el puesto de Saab. Entonces, bueno, quizás no hay, ese dinero que estaba en esa trama de Saab ya no está. Yo creo que el interés de Estados Unidos, en primer lugar, el interés operativo es identificar bien los bancos que estaban metidos en el negocio, porque el banquero que está metido en eso sabe, el banquero se hace el que desentendido, pero él sabe cuando hay lavado de dinero. Es una cosa que se cae de Maduro, valga la expresión. Y en segundo lugar, a Estados Unidos, además de identificar esos bancos, bueno, quizás le interesa saber las otras ramificaciones, aparte de lo que ya sabe. Porque, por ejemplo, ya Maduro, por ejemplo, en el plano personal, y señor Cabello, el mismo, ya están en pantalla de la justicia norteamericana, al extremo que por su captura, pues, por sus capturas, ofrecen recompensa. Por supuesto que lo que abunda no daña, más información, bueno, nutre, pero la parte práctica es primero descubrir otras personas que están involucradas que estén involucradas aquí en Estados Unidos y fuera también, porque también, y sobre todo la trama bancaria. Por eso es que, y por supuesto, también la parte de la justicia norteamericana de sancionar a una gente que está cometiendo delitos aquí, porque estos delitos de delincuencia organizada, por lo general se cometen en varios países. La corrupción está en Venezuela, aquí legitiman el capital y después mandan el dinero a otro sitio. Entonces vemos que están pues cometiendo delitos, y advertirle a la gente: mira, para Estados Unidos no puedes venir a lavar el dinero porque te vamos a perseguir. Ese es el interés que tiene la justicia americana. Correcto. Sí. Y fíjate, antes de irnos a la pausa, yo te estaba hablando de que Alex Saab no viene con Maduro. Alex Saab viene desde Chávez, cuando él le ayudaba en las compras de los materiales para las supuestas casas de interés social que daba el chavismo. Desde ahí viene él. Con Maduro ha sido, yo tengo entendido, esta estadística es tremenda, es fulminante. Dice que de cada $10 que gastaba Maduro, 8 eran para Saab, $8 eran para Saab. Porque Saab, como hacía negocios con Irán de oro y blanqueamiento de capitales, pues ayudaba a Venezuela a traer gasolina de Irán a Venezuela, con esto de que en Venezuela ahora, siendo un país petrolero y que yo esto se lo cuento a amigos aquí en Estados Unidos, y yo les digo, cuando yo era muchacho y estábamos en la universidad y íbamos a hacer una fiesta de recolecta, todos poníamos algo. El que le decía: no, yo pongo mi carro por la gasolina, no, vale, pues si la gasolina en Venezuela era regalada. Entonces, ¿cómo puede ser que un país así se haya quedado sin gasolina, ¿no? Y todas estas cosas que han hecho estos señores que ya conocemos, que son unos ampones de paso, no llevan un gobierno, son ampones. Entonces, yo digo, Saab es muy importante para el gobierno de Maduro. Ahora, de ahí a que le den un cargo diplomático, eso es legal, lo que él está haciendo el gobierno venezolano, un cargo diplomático a un señor que es extranjero. Mira, yo vi un documento que en portugués, que es un perfil de presencia en los medios de Saab, que es un documento interesante, primero porque dice algo. Primero que es un perfil de presencia en los medios que fue un poquito más allá de los perfiles que uno conoce. Porque, por ejemplo, dice que ellos cotejaron información en Colombia
y que Saab era un informante en Colombia de la DEA, dicen ellos. Eso normalmente no lo pone un perfil de presencia en los medios. Pero en el perfil, Saab nunca, yo creo que él lo agarraron los primeros días de junio del año pasado. Todo lo que había salido en los medios, toda su presencia en los medios, jamás se dijo que era un embajador, jamás se dijo que era un representante diplomático. O sea, él se convierte en un representante diplomático, entre comillas, una vez que lo capturan. Pero lo que pasa es que en el derecho internacional, eso se rige por dos convenciones de Viena. Hay la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención sobre relaciones consulares. Y un elemento cardinal para que alguien pueda ser considerado representante de un país en otro es lo que se llama el beneplácito o placer. Si a mí me nombran embajador o cónsul o lo que sea en un país, antes de yo tener la inmunidad diplomática y la calidad de verdadero representante ante ese país, tengo que tener el beneplácito de ese país. Entonces, en el caso de Saab, entonces, en primer lugar dijeron que era de Irán, pero en todo caso, Cabo Verde, él no tenía inmunidad diplomática en Cabo Verde, ¿no? Claro. Y la inmunidad diplomática procede por hechos siempre después que la persona es diplomática. La inmunidad diplomática no te releva por hechos que tú hayas cometido antes. Correcto. Ni una inmunidad diplomática de un país se traslada automáticamente a otro. Mire, hace cosas de 3 años, hubo un caso en Italia muy escandaloso, porque un señor italiano que era embajador de Italia, creo que esas ex repúblicas de la Unión Soviética, Urbistán, Atrascatán, una cosa de esa. El hombre se fue a Filipinas, que es un país donde se practica mucho el turismo sexual, y se metió en un spa, esos clubes y tal, y unas señoras que pertenecían a una liga de defensa de los niñitos lo vieron bañándose como con 5 niñitos filipinos, un catire y tal. Y entonces empezaron en el mismo hotel, lo rastrearon y fueron y lo denunciaron por pederasta. Entonces lo metieron preso, duró preso. Bueno, y él invocó inmediatamente su calidad de embajador. Es decir, embajador de verdad. Le dijeron, mire, usted es embajador allá en la república esa de la Unión Soviética, pero aquí no es embajador. Y duró, claro, pero mutatis mutandi, como decimos los abogados, es lo mismo, porque vamos, en el supuesto caso que le hubiese sido, que ellos no dijeron que era embajador en Irán, ellos dijeron que era alto representante. Pero fíjate, en las convenciones esas que yo hice referencia, la de Viena, y la jurisprudencia en la materia internacional, dicen que los representantes, no los embajadores ni los cónsules, eso tienen su ámbito específico. Yo puedo ser un alto representante, que a mí me comisione el señor Biden para que vaya a España y lo represente en la firma de un tratado. Pero ese alto representante tiene inmunidad nada más circunscrita en el objeto de su representación. Fíjate, exacto. Si yo soy representante del señor Biden para suscribir un convenio, por ejemplo, comercial con España, voy y firmo, y entonces pretenden demandarme a mí porque el convenio comercial lesionó derechos de comerciantes españoles. Yo digo, un momentico, yo tengo inmunidad porque yo actué no a nombre propio, sino a nombre de los Estados Unidos. Usted, si se lesionó algún derecho, usted tiene que demandar a Estados Unidos. Yo tengo inmunidad, pero fíjate tú que es una inmunidad mucho más pequeña. Él tendría una inmunidad de ese tipo en el supuesto caso, pero por donde tú lo mires, no hay la tal inmunidad. No hay. Y aquí, en Estados Unidos, hay jurisprudencia de los tribunales, incluso de Florida, hay jurisprudencia que lo que le da inmunidad a la persona
es que el Departamento de Estado diga que tiene inmunidad. Aquí hubo un caso, por ejemplo, en Florida, que eran unos saudí que estaban aquí, vivían y tal, tuvieron un lío de violencia de género y tal, y se llevaron preso a uno de los sauditas. Eso. Entonces, resulta que él alegó que él tenía inmunidad. Y entonces el Departamento de Estado, a posteriori, fíjate, a posteriori dijo, sí señor, el hombre tenía inmunidad. Cuando él estaba aquí ya tenía el beneplácito. Y el juez no se metió a estudiar, bueno, déjeme ver cómo se la dio. No, el juez dijo, mire, si el Departamento de Estado dice que tiene inmunidad, santa palabra. Entonces aquí no es que va a decir, mire, yo tengo inmunidad porque, bueno, que yo iba para Irak. No, vale, a ti el Departamento de Estado no te ha acreditado como representante diplomático de ninguna manera. O sea que ese es un argumento. Fíjate, con relación al caso de ese multilateral, de un tribunal, de un organismo multilateral africano. Ese fue un pacto de una unión económica celebrada entre los países nororientales del África, los países que están en la costa del Atlántico. Era una unión, eso se dice, una especie de unión aduanera, donde se establecen aranceles mínimos de manera que haya libre circulación de bienes. Entonces, ese convenio multilateral, que era eminentemente económico, en algún momento celebran una enmienda y al tribunal que tenía ese convenio le asignan, además de dirimir las controversias de orden económico, le asignan la potestad de tutelar derechos humanos. Pero, ¿qué pasó? Cabo Verde no firmó esa enmienda. No lo firmó, como no lo firmaron otros países. Entonces, cuando demandan allí a Cabo Verde, yo lo dije en una entrevista con tiempo, esa demanda la van a declarar sin lugar, y si la declaran con lugar, como la declararon, Cabo Verde no la va a acatar, porque hay otros casos, ya hay precedentes, que los tribunales, esos de tutela de derechos humanos, pues eso también tiene su dinámica. Nosotros vemos aquí en la OEA, por ejemplo, la OEA, hace poquito dictaron uno tutelándole los derechos humanos a esa asociación San Isidro, ¿verdad? Que se llama, los cubanos. Bueno, hace poquito, hace como cosa de 15 días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a favor de los integrantes cubanos que están allá. Bueno, pues si Cuba denunció ese tratado hace tiempo, pero los organismos de derechos humanos dicen que como los derechos humanos son progresivos y tal, ellos dictan resoluciones más allá que tengan carácter obligante. Por lo menos en el caso de Cuba es evidente que Cuba no le va a hacer caso a eso. Le va a decir, bueno, yo no soy parte de ese tratado, yo denuncié ese tratado hace 40 años, no sé, hace muchos años que Cuba se salió de la OEA. Pero, bueno, eso igualito, dictó una medida y ya se sabía de antemano que Cabo Verde iba a decir, señor, sí que yo no firmé esa enmienda, ustedes no esa sentencia no es obligante para mí. Entonces, bueno, yo entiendo que esos son recursos que hacemos los abogados, pues tú llegas y intentas tu recurso y presionas y tal. Ese es el derecho a la defensa. Bueno, pero hay defensas que son menos viables que otras. Así es. Y fíjate, quiero pasar ya con estos personajes que nos interesan tanto a los venezolanos, porque quiero conocer tu opinión sobre este señor Rafael Ramírez, ¿no? Rafael Ramírez, que para mí, yo creo que es una de las personas que más daño le ha hecho al país, porque al ser presidente de PDVSA, él entregó PDVSA a Chávez como si fuera una chequera personal de Chávez. Y es lo que ha dañado esa industria petrolera de quien nosotros nos sentíamos tan orgullosos los venezolanos. Y este señor ahora quiere aparecer como el nuevo salvador de la Venezuela chavista, del que está contra Maduro. ¿Tú crees que prospere esto de Rafael Ramírez? Mira, nosotros antes de entrar al aire estábamos hablando de periodismo deportivo. Bueno, en el ambiente deportivo hay una palabra que se llama tombo. ¿Tú sabes lo que es un tombo?
Sí. Bueno, para los oyentes que no saben lo que es los tongos, tongo es cuando, sobre todo en boxeo, cuando una pelea arreglada, previamente arreglada, los boxeadores suben al ring y de antemano saben quién va a ser el ganador y el perdedor le dicen, usted en el tercer round te tira para la lona, te noqueado. Y en el cuarto, cuando el público se da cuenta, porque el público tampoco es bobo, hay maestros del tongo que la gente no se da cuenta, pero ahí gritan tongo. Bueno, esa pelea de Rafael Ramírez contra Chávez, eso es un tongo. Mira, Rafael Ramírez, imagínate tú que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó su extradición, ordenó la extradición a España, cuando todos sabíamos que Rafael Ramírez no estaba en España. Y tú sabes cuánto tiempo se demoró el Tribunal Supremo de Venezuela después de haber dictado la sentencia de extradición de España para dictar la sentencia de extradición de Italia. Un año se demoró. Bueno, imagínate tú, si Rafael Ramírez en ese tiempo tuvo oportunidad de nacionalizarse chino con ese poco dinero que tiene. Entonces, yo creo que este señor, me dice una fuente que yo creo que es respetable, que él se hizo construir en los alrededores de Milán una especie de ciudadela donde vive el yerno, que fue otro individuo que saqueó el país, y no sé qué otros familiares y tal. Y pues, yo creo que él no vive ahí, hace ver que vive ahí, vive en otro lado y tal. Creo que él quizás se nacionaliza italiano porque la esposa es hija de italiano, pero debe tener una tercera nacionalidad. Hay gente que dice que es de Mónaco y otra gente que dice que es de la Serenísima República de San Marino. Bueno, ¿por qué la tercera nacionalidad? Porque él tiene abierta ante una fiscalía de Nueva York una investigación por legitimación de capital. Y Estados Unidos tiene un tratado de extradición con Italia y con la Unión Europea que permite extraditar al nacional de un país. Estados Unidos, siendo el italiano, si va a ejercer la extradición, puede obtener que lo manden para acá. En cambio, porque la extradición ha evolucionado. Hace muchos años, ningún país extraditaba a su nacional. Si tú estabas en Venezuela, tú eras venezolano y te habías cometido un crimen en otro lugar, bueno, te tendrían que jugar en otro lugar, pero Venezuela no te entregaba a ti, podías jugar en Venezuela, pero no te entregaba. Entonces, el tratado que tiene Venezuela con Italia es muy viejo, es de 1920, entonces no permite la extradición de los nacionales, pero el que tiene Estados Unidos con Italia sí es nuevo y sí permite la extradición de los nacionales. Entonces, ¿por qué yo creo que tiene otra nacionalidad? Por lo mismo, porque los tratados de San Marino y de Mónaco son muy viejos y no permiten la extradición de los nacionales. O sea que si él lo agarran en San Marino con una extradición de Estados Unidos, no lo mata para acá, porque bueno, te dicen, no, si él es claro, en San Marino, para obtener la nacionalidad, es un procedimiento muy engorroso, tienes prácticamente que tener como 20 años de residencia. Pero en esos paisitos pequeños, bueno, hay también las nacionalidades por razones, por honorabilidad y tal. Bueno, pues, quién sabe cuánto habrá pagado para que le den la nacionalidad. Yo lamento que a este señor no le hayan dictado una orden de captura por Interpol. Porque yo creo que Estados Unidos ya es hora, porque tiene una averiguación muy vieja. Está allí. Incluso cuando él lo nombraron embajador en las Naciones Unidas, se habló de la posibilidad que Estados Unidos lo hiciera preso con inmunidad y todo, por lo mismo que hablamos antes. Eran delitos preexistentes. Aparte que los delitos ya aberrantes operan contra cualquier inmunidad. Pues los delitos graves contra derechos humanos no puedes alegar prescripción, perdones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cosa que yo quiero decirle a la gente, para que tenga una idea del tamaño de la fortuna de Rafael Ramírez, que su primo hermano
Luis Bastidas Ramírez, que trabajaba como jefe de compra en PDVSA, porque el caso más nepotismo que yo conozco de la historia de Venezuela, más asqueroso, es el de Rafael Ramírez. Ahí trabajaba toda la familia de él por parte de los Ramírez y por parte de la esposa, los Sansón. La esposa también, claro. Exacto. Entonces, este señor, este primo hermano, Rafael Ramírez, que está siendo juzgado en Argentina, es un señor que tiene un capital de más de 500 millones de dólares. Entonces, un primo hermano, jefe de compra. ¿Cuánto tendrá Rafael Ramírez y sus más allegados? O sea, yo digo que este señor debe tener una cantidad, lo que tú estás diciendo, compró su nacionalidad en San Marino, ahora tiene mucho dinero para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una lástima. Fíjate tú que él tiene un primo, él tiene un primo que está preso en Venezuela, un señor Carreño. Es Salazar, Diego Salazar, dices tú. A Salazar Carreño. Bueno, Salazar Carreño, a lo mejor a ti te gusta, a mí también, cuando tengo unos tragos me gusta ponerme a cantar y a tocar instrumentos. Bueno, a él le gustaba también eso, algo muy legítimo, crítico, pero el hombre armó una orquesta que tenía como 20 músicos, puso de director de la orquesta a un director un legendario director de salsa, uno que llaman Culebra Ortiz, que era el que le hacía los arreglos Oscar de León. Bueno, y cada músico ganaba un sueldo y tal. Tenía chef, Salazar Carreño, chef para el desayuno, chico. Y un chef tenía un edificio que compró todos los apartamentos, entonces tenía un derroche, algún reparto de botín hubo allí que lo metieron preso. Pero no tienen ganas de extraditarlo. Si tuvieran ganas de extraditarlo, hubiesen activado una orden de captura ante Interpol. Y lo que pidieron ahora la extradición en Italia, eso sabemos que la van a declarar improcedente, porque él es italiano, él es italiano. Entonces, por eso te digo que en el caso de Ramírez en Venezuela, es lo que tú dijiste. Esa pelea es una pelea arreglada, y te quiero decir, gasta mucho dinero, muchísimo dinero. Aquí en Miami, yo sé de 2 periodistas que se han pagado por Ramírez para difundir, y no lo sé, no sé porque me lo dijeron ellos mismos. Y esa es otra cosa, Omar, eso que yo le quisiera decir a los colegas, que no le den tribuna a ese señor. Yo veo que hay gente que le da tribuna a Rafael Ramírez y no debe ser, no debería ser. No debería ser. Y la conversación está, pero pudiéramos estar horas aquí, muy buena, pero todo llega a su final, a su final. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te voy a dar un tiempito para que te despidas de la gente. Sí. Bueno, yo creo que el mensaje en estas circunstancias difíciles, sobre todo para los venezolanos y en general para los latinoamericanos, es un mensaje de optimismo, de esperanza, que trabajando y haciendo lo que debemos de hacer, cumpliendo cada uno nuestra obligación, bueno, vamos a tener que seguir adelante, no caer en el derrotismo, porque eso además, entre otras cosas, daña la salud. Uno se pone negativo y bueno, y hay que hacer cosas, cada cual que contribuya. Había un autor de la Edad Media que decía que las tiranías no prevalecerían nunca si cada quien cumpliera su cuota parte de responsabilidad en pro de la libertad. Así es. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que me gustó mucho esta entrevista. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. A lo mejor te invito para otro segundo programa porque me quiero ahondar en más cosas, pero me gustó mucho. Y a ustedes, muchas gracias por estar en otra emisión de Más Allá de la Noticia. Se despide el periodista Germán Carías. Chao.